Y esa clase es por la que nunca debes meter tus apéndices en un condensador de flujo cuántico. El profesor Silblorp gorgoteó, sus tentáculos moviéndose dramáticamente. Un coro de agradables clics y silbidos llenó la sala de conferencias. La variada colección de extraterrestres, que iban desde manchas gelatinosas hasta estructuras de cristalión, estaban completamente absortos en su lección sobre robótica avanzada. Bueno, la mayoría de ellos estaban en la esquina trasera. Una pequeña mancha gris roncaba silenciosamente con su único ojo cerrado en un sueño dichoso justo cuando Silblorp estaba a punto de lanzarse a una fascinante explicación de los circuitos noidianos. Las puertas del pasillo se abrieron de golpe con un estruendoso estallido. Todos los seres de la sala se congelaron. Una mezcla de conmoción y terror se extendió por la conciencia colectiva. De pie en la puerta estaban dos de las criaturas más aterradoras que ninguno de ellos había visto ni había visto con sus órganos sensoriales. Por Paddle en dos, tal y lo peor de todo de un mundo de la muerte. Sub. Nerds. El más alto de los dos humanos gritó sonriendo ampliamente y revelando una fila de alarmantemente dientes afilados. Estamos aquí para la clase de robótica. Esto es Robótica 401, ¿verdad? No otra práctica de xenobiología donde terminamos siendo diseccionados de nuevo. El humano más bajo le dio un codazo a su compañero. Amigo, no mola. Recuerda lo que dijo el consejero sobre traumatizar a los que no viven en el mundo de la muerte. El profesor Silblorp, que se había retirado instintivamente a su exoesqueleto protector, extendió con cautela un tallo ocular. Deben ser los nuevos estudiantes transferidos. Tartamudeó su habitual bural confiado reducido a un chillido nervioso. Somos nosotros. El humano más bajo cantó: soy Emily y este desastre andante a mi lado es Jake. No te preocupes, somos en su mayoría inofensivos. En su mayoría. Jake hizo eco con un guiño que envió escalofríos por las líneas SP o estructuras de soporte equivalentes de la mitad de la clase. Mientras los humanos se dirigían a los asientos vacíos, el resto de los estudiantes retrocedieron instintivamente, todos excepto uno. El blob gris, que roncaba en la esquina, de repente levantó su ojo de par en par con emoción. Dios mío. Chilló rebotando hacia los recién llegados humanos reales. He oído tanto sobre tu especie. Es cierto que puedes regenerar extremidades y comer veneno literal por diversión y sobrevivir en temperaturas que derretirían la mayoría de las formas de vida inteligentes. Emily se rió con un sonido que era a la vez aterrador y extrañamente melodioso para los oídos alienígenas. Vaya, amigo, una pregunta a la vez y no podemos regenerar extremidades. Estás pensando en salamandras, aunque Jake intervino, arremangándose la manga para revelar una cicatriz irregular. Escuchamos, se siente bastante rápido. Esto fue de una pelea con un Sword Black and Razor Beast la semana pasada. Apenas duele ahora. El jadeo colectivo que recorrió la habitación fue casi ensordecedor. Luchar contra una bestia navaja soriana y sobrevivir era algo inaudito. El profesor Silblorp, habiendo recuperado algo de su compostura, se aclaró la garganta o lo que pasaba por uno. Sí, bueno. Tal vez deberíamos volver a la lección ahora, como estaba diciendo sobre los circuitos noidianos. Oh, ¿te refieres a esto? Emily interrumpió sacando un pequeño dispositivo de su bolso. Con unos pocos movimientos rápidos de sus dedos sorprendentemente diestros, ensambló el complejo circuito que parecía doblar la realidad misma. El ojo del profesor. Los tallos casi se hicieron nudos mientras miraba boquiabierto la creación humana. Pero ¿cómo eso es imposible? Jake se encogió de hombros recostándose en su silla con una sonrisa imposible. Es solo otro martes para nosotros los humanos. Deberías ver lo que podemos hacer con un clip y un poco de cinta adhesiva. Mientras la clase descendía al caos, una mezcla de asombro aterrorizado y curiosidad ardiente, los dos humanos intercambiaron una mirada cómplice. Este iba a ser un semestre infernal, y en algún lugar en la parte de atrás del salón una mancha gris estaba tomando notas furiosamente. Su ojo brillaba con admiración. Después de todo, no todos los días puedes presenciar el material de Legends de primera mano. El caos en el salón de clases lentamente se convirtió en una emoción vibrante. Mientras el profesor Silblorp luchaba por recuperar el control, se aclaró la garganta. Analógico de nuevo, esta vez con más autoridad. Sí, bueno, aunque eso fue ciertamente impresionante, debemos regresar a nuestro plan de estudios programado ahora. ¿Quién puede decirme el desafío principal en el diseño de sistemas robóticos? La mano de Emily se disparó más rápido que un torpedo de fotones y casi acaba con una forma de vida flotante basada en gas en el proceso. Vaya, perdón por eso, murmuró, luciendo avergonzada. Sí, la humana Emily era Silblorp. Sus tentáculos se movían nerviosamente. Entonces, el problema principal con los robots en entornos de alta presión es el estrés del material. Emily comenzó a brillar con los ojos iluminados de entusiasmo. Las aleaciones tradicionales ceden bajo la presión, así que hay que ser creativo. Hemos tenido cierto éxito con los nanotubos de carbono y, mientras Emily recitaba una lista de materiales exóticos y técnicas de ingeniería que hacían girar la cabeza incluso a Silblorp, Jake se inclinó hacia la mancha gris que había estado esperando ansiosamente cada una de sus palabras. Su amigo tiene un nombre, susurró.
La mancha se estremeció de emoción. Soy Blob, y puedo decir que ustedes, los humanos, son absolutamente fascinantes. ¿Es cierto que vienen de un planeta con placas tectónicas activas y patrones climáticos impredecibles? Jake sonrió. Oh, sí. La Tierra es una verdadera fiesta. Lo llamamos limpieza de primavera cuando la mitad del continente se reorganizado por terremotos. El ojo de BLP se agranda al tamaño de un plato de comida. Estás bromeando, ¿verdad? Por favor dime que solo estás bromeando un poco. Jake se encogió de hombros, pero oye, ¿quieres ver algo genial? Antes de que Blorb pudiera responder, Jake sacó un pequeño cubo metálico de su bolsillo. Con un movimiento de su muñeca, el cubo se desdobló en un complejo robot parecido a una araña no más grande que su palma. ¿Conoce a Charlotte? Jake dijo orgullosamente. La construí yo mismo usando algo de chatarra que encontré tirada por el dormitorio. Blorb miró con asombro cómo los pequeños robots se escabullían por el escritorio esquivando ágilmente los obstáculos e incluso escalando la superficie de un dato. Eso es increíble. ¿Cómo manejaste la fuente de energía? El motor controla al señor Jake. La voz del profesor Silbler cortó su conversación como un láser. Tal vez te gustaría compartir tu pequeña creación con el resto de la clase. Jake levantó la vista con un brillo travieso en sus ojos. Seguro, profesora. Charlotte saluda a todos. El pequeño robot hizo una pausa en su exploración, se giró para mirar a la clase, y para sorpresa de todos dejó escapar un silbido penetrante que sonó sospechosamente como las notas iniciales de También Spa Zarathustra. La reacción fue instantánea. La mitad de la clase se agachó para cubrirse, convencidos de que estaban bajo ataque. La otra mitad se inclinó más cerca, fascinada por la diminuta máquina. ¿Cómo es eso posible?, preguntó uno de los estudiantes de Crystalline, sus facetas brillando con curiosidad. Un robot tan pequeño no debería ser capaz de producir tal gama de sonidos. Emily se rió entre dientes. Oh, eso no es nada. Deberías ver lo que Jake puede hacer con una tostadora y algunos clips. La semana pasada convirtió nuestro sintetizador de alimentos en un dispositivo que podía predecir las erupciones solares. La clase estalló en una charla emocionada, con los estudiantes apiñándose alrededor de Jake y Emily, acribillándolos a preguntas. Incluso los más tímidos entre ellos no pudieron resistir el encanto de la destreza tecnológica aparentemente mágica humana. El profesor Silblor observó cómo se desarrollaba la escena, una mezcla de exasperación y admiración a regañadientes en su rostro. Estos humanos ciertamente iban a sacudir las cosas por aquí, y tal vez, solo tal vez, eso no fuera tan malo. Mientras la emoción seguía creciendo, Blorb se encontró justo en el medio de todo, absorbiendo ansiosamente cada bit de información. Los humanos estaban dispuestos a compartir esto. Él decidió que iba a ser el mejor semestre de todos los tiempos. Ninguno de ellos sabía que esto era solo el comienzo. El día en que los habitantes de los mundos de la muerte aparecieron en extraterrestres avanzados en robótica, estaba a punto de convertirse en materia de leyenda del campus, y en algún lugar allá afuera, en la vasta extensión de la galaxia, el universo mismo parecía contener la respiración, preguntándose, ¿qué harían a continuación estos ingeniosos humanos impredecibles? Mientras la clase descendía aún más hacia el alegre caos, un zumbido agudo del cronómetro montado en la pared trajo a todos de vuelta a la realidad. Los tallos de los ojos del profesor Silbler se dispararon en alarma. ¿Grandes galaxias? ¿Ese es el momento? Todo listo. La clase tendrá que continuar con esta conferencia inesperada. La próxima sesión, por favor, revise los capítulos 37-42 sobre entrelazamiento cuántico en cerebros patronales. Para la próxima vez, los estudiantes de Lyon comenzaron a reunir sus diversos apéndices y aparatos de aprendizaje mientras miraban de reojo a los dos humanos que habían puesto su mundo patas arriba en el lapso de una hora. Mientras salían en silencio, susurros y clics emocionados llenaron el aire. Jake se estiró perezosamente, sus puntos de unión estallaron de una manera que hizo que los alienígenas cercanos se estremecieran. Bueno, eso fue divertido. ¿Qué sigue en el cronograma? Emily consultó su blog de datos, frunció el ceño. Parece que tenemos xenobiología. ¿Y tú? ¿Cómo no cometer errores interespecies accidentalmente? Post en 10 minutos. Aburrido. Jake gimió. Oye, amigo, ¿quieres saltarte la clase y ayudarnos a mejorar la cafetería? Centro comercial. Dispensadores de nutrición. Tengo algunas ideas que realmente animarán las cosas. Blorb, que había estado garabateando notas frenéticamente a pesar de carecer de manos en cualquier sentido convencional, hizo una pausa a mitad de la clase de Kyber. Pero eso va en contra de las regulaciones, podríamos meternos en problemas. Emily le dio unas palmaditas al alienígena gelatinoso con suavidad. Relájate, Blorb. A veces tienes que doblar un poco las reglas para hacer la vida es interesante, además de pensar en todas las cosas interesantes que aprenderás. Bueno, el ojo de BLP se movió rápidamente entre las salidas y la indecisión de los humanos, claramente en su forma tambaleante. Justo en ese momento, el profesor Silblorb se deslizó sobre sus tentáculos moviéndose nerviosamente, y el señor Jake perdió a Emily. Una palabra, por favor. Los humanos intercambiaron una mirada. Ya reventado. Jake susurró. Emily le dio un codazo, poniéndose una sonrisa inocente. Por supuesto, profesor, ¿qué podemos hacer por usted?
Los tallos de los ojos de Silblorp tejieron una intrincada danza de incomodidad. No pude evitar escuchar sus planes para los dispensadores de nutrición, aunque debo enfatizar que alterar la propiedad de la universidad está estrictamente prohibido. Siento curiosidad, tal vez si explicara sus ideas en un contexto puramente teórico. La cara de Jake se dividió en una sonrisa lo suficientemente amplia como para hacer que varios alienígenas cercanos activaran instintivamente sus mecanismos de defensa. ¿Por qué, profesor, está sugiriendo que participemos en algún experimento fuera de los libros? Absolutamente no. Silblorp farfulló su cromo para forzar un patrón defensivo. Solo deseo expandir mi comprensión de los humanos. Ingenio para propósitos académicos, por supuesto. Emily asintió sabiamente, apenas ocultando su propia sonrisa. Por supuesto, profesor, puramente académico. En ese caso, ¿por qué no te unes a nosotros? Podríamos usar un supervisor experimentado. Blorp, que había estado siguiendo el intercambio con atención envuelta, de repente rebotó de emoción. ¿A quién puedo ir? Prometo que estaré en silencio y no tocaré nada. El profesor vaciló por un momento su cautela natural, wearing, con una chispa inusual de aventura. Finalmente dejó escapar un gorgoteo resignado. Muy bien, pero recuerda que todo esto es estrictamente teórico. Mientras el grupo Oddball se dirigía hacia la cafetería, Jake se inclinó cerca de Emily. 10 créditos. Dice que accidentalmente creamos un agujero negro antes de que termine el día. Emily resopló. Por favor, con nuestra suerte, será un agujero de gusano a un universo paralelo donde las ardillas son la forma de vida dominante. Detrás de ellos, el ojo de BLP se abrió más con cada segundo que pasaba. Esto estaba resultando ser mucho más emocionante que cualquier clase a la que hubiera asistido. Y en cuanto al profesor Silblorp, bueno, estaba empezando a pensar que tal vez, solo tal vez, tener a estos habitantes de la muerte alrededor puede que no fuera algo tan malo después de todo. Cuando doblaron la esquina, el sonido de risas y un gorgoteo alienígena muy confuso resonaron por los pasillos. El día estaba lejos de terminar y el universo esperaba con gran expectación para ver qué haría esta variopinta tripulación a continuación. Después de todo, cuando los humanos están involucrados, todo es posible para bien o para mal, generalmente ambas cosas al mismo tiempo. Cuando el improbable grupo se acercó a la cafetería, el inconfundible olor de lo que pasaba por comida en una instalación educativa multiespecie flotaba en el aire. La nariz de Jake se arrugó con disgusto. Oh, ¿qué es eso? Huele a monstruo del pantano venusiano. Tuve un mal día. Emily puso los ojos en blanco. Probablemente sea solo el sustituto de queso gorgiano. Ya sabes, el que técnicamente está vivo y ocasionalmente intenta escapar. LP, todavía rebotando junto a ellos, dijo: «Oh, me encanta esa cosa». Hormiguea hasta el final. Los humanos intercambiaron una mirada que era partes iguales de diversión y horror. El profesor Silblorp, cerrando la marcha, se aclaró la garganta analógicamente nerviosamente. Ahora recuerda que estamos aquí únicamente con fines de observación, sin manipular el equipo, sin autorización. Sus palabras fueron interrumpidas cuando Jake abrió la cafetería Adors con un floreo. Damas, caballeros y seres variados de género indeterminado, hagamos algo de magia. La cafetería estaba misericordiosamente vacía salvo por unos pocos drones de servicio confundidos que pitaron interrogativamente ante la intrusión. Jake se dirigió al dispensador de nutrición más cercano. Ya sacaba herramientas aparentemente de ninguna parte. Muy bien, pásame esa llave cuántica. Blorp, te necesito en el deber de vigilancia, profesor. Tal vez quieras tomar notas, esto va a ser bueno. Mientras Jake comenzaba a desmontar el dispensador con una velocidad y precisión alarmantes, Emily se volvió hacia los demás con una sonrisa conspirativa. Entonces, ¿quién quiere apostar sobre lo que dispensará esta cosa cuando haya terminado? Mi dinero está en ambrosia o algo que viole las leyes de la física. El ojo de Blair se movió entre Emily y Jake, prácticamente vibrando de emoción. ¿Así son todas las experiencias educativas humanas? Porque si es así, creo que necesito transferirme inmediatamente. El profesor Silblorp, dividido entre la fascinación y el pánico, se encontró acercándose cada vez más para ver trabajar a Jake. Debo admitir que la aplicación de geometrías noidianas a un simple dispensador de alimentos es intrigante, pero seguramente no puede. Una chispa repentina y una bocanada de humo con un olor extrañamente dulce lo interrumpieron. Jake emergió de detrás de la máquina con la cara manchada de grasa y luciendo una sonrisa maníaca. Damas y gérmenes, prepárense para que les vuele la cabeza. Contemple el sintetizador cuántico de sabores 3000. Con un gesto grandioso, Jake presionó lo que parecía ser un gran botón rojo, porque por supuesto lo era por el zumbido de la máquina a la vida. Luces parpadeantes en patrones que dolían mirar directamente. Un momento después, una taza se materializó en la bandeja del dispensador. Emily se acercó con cautela mirando el contenido. Jake, se supone que debe brillar y cambiar de color. Y creo que solo me guiñó el ojo. La sonrisa de Jake, si es posible, se hizo aún más amplia que mi querida Emily. Es el sabor de imposibilidad dada la forma líquida. ¿Quién quiere probarlo primero?
Hubo un momento de vacilación antes de que, para sorpresa de todos, el profesor Silblow extendiera un tentáculo en nombre de la ciencia, declaró tratando de evitar que sus apéndices temblaran mientras el profesor tomaba un sorbo. Todo su cuerpo se puso rígido, sus cromatóforos explotaron en un espectáculo de luces deslumbrante, y por un momento todos pensaron que acababan de presenciar el primer caso registrado de combustión espontánea extraterrestre. Entonces Silblorp habló, su voz se llenó de asombro por la supermente cósmica. ¿Sabe a como a lo que preguntó Blow, acercándose a pesar de su mejor juicio como todo y nada, como el nacimiento de las estrellas, y la quietud del espacio profundo como la risa y la tristeza, y el color azul? Los tallos oculares de Seal BLP estaban girando en círculos vertiginosos. Ahora, Jake asintió sabiamente sí. Eso suena bien. ¿Quién es el siguiente? Blorp y Emily se alinearon ansiosamente para probar lo imposible. Ninguno de ellos notó la pequeña multitud de extraterrestres curiosos que habían comenzado a reunirse en la entrada de la cafetería atraídos por la conmoción y la inexplicable aroma de maravilla cósmica. En ese momento, cuando un dispensador de alimentos reutilizado desafió las leyes de la naturaleza y un grupo de seres desiguales compartieron la pura alegría del descubrimiento, algo notable estaba sucediendo. Las barreras se estaban rompiendo, las preconcepciones se estaban rompiendo y las semillas de la amistad legendaria se estaban sembrando. Pocos sabían que esto era solo el comienzo de sus aventuras. El universo debería tener cuidado, los habitantes del mundo de la muerte estaban aquí para quedarse y las cosas nunca volverían a ser lo mismo. Mientras el pequeño grupo se deleitaba con su bebida imposible, la multitud reunida en la entrada finalmente reunió el coraje para ingresar, un extraterrestre larguirucho de múltiples extremidades que se parecía a un insecto palo de color. Neon fue el primero en hablar. Disculpe, pero ¿qué está pasando exactamente aquí? Su voz zumbó con una mezcla de curiosidad cursi y temor. Jake todavía disfrutaba del éxito de H. La creación giró con un floreo. Dios mío, un ser que acabas de presenciar el amanecer de una nueva era en la ciencia culinaria. ¿Quieres probar lo infinito antes de que el alienígena insecto palo pudiera responder? Una voz retumbante resonó en la cafetería. ¿Qué demonios está pasando aquí? La multitud se abrió para revelar al decano Sor. Un enorme cubo gelatinoso con múltiples ojos flotando dentro de su cuerpo translúcido. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados cuando la mirada del decano recorrió la escena. Emily, pensando rápidamente, dio un paso adelante. Decano Sor. ¡Qué agradable sorpresa! Estábamos realizando un taller improvisado sobre la cocina de especies de bestias cruzadas y experiencias gustativas avanzadas. Los ojos del decano se entrecerraron. ¿Los 12 es así? Y supongo que este taller explica por qué la mitad de la red eléctrica del campus acaba de experimentar una sobrecarga que provocó que el laboratorio de computación cuántica se fusionara brevemente con el departamento de historia. Hubo un momento de silencio incómodo roto solo por el hipo nervioso de BLP, que en su especie sonó desconcertantemente como una pequeña explosión. Profesor Silblorp, todavía un poco aturdido por su sabor de lo imposible, flotó hacia adelante. Dean Sor Sachs, puedo asegurarle que todo esto se hizo en la búsqueda del conocimiento y la comprensión entre especies. Estos humanos han demostrado un ingenio notables. El decano interrumpió, su forma gelatinosa temblando, con lo que podría haber sido ira o indigestión. Han estado aquí menos de un día, y ya han violado 17 regulaciones de la universidad, sin mencionar las leyes de la física. Jake nunca quiere dar marcha atrás ante un desafío. Habló con todo respeto Dean Cooper. A veces tienes que romper algunos huevos para hacer una tortilla interdimensional. Además, nadie salió lastimado, ¿verdad? De hecho, hizo un gesto hacia la creciente multitud de extraterrestres curiosos. Yo diría que hemos despertado bastante interés en la colaboración entre especies. Los ojos del decano giraron para contemplar la escena. De hecho, extraterrestres de todas las formas y tamaños ahora se mezclaban discutiendo los extraños eventos con emoción en lugar de miedo. Incluso algunos de los más aventureros estaban haciendo fila para probar el mezcla misteriosa. Sintiendo un cambio en el estado de ánimo, Emily presionó su ventaja. Dean Sor pregunta: ¿qué tal si convertimos esto en un evento oficial, un simposio de innovación entre especies donde estudiantes de todos los orígenes pueden unirse para ampliar los límites de la ciencia y la cultura? El decano estuvo en silencio por un largo momento, sus ojos giraban en profundo pensamiento. Finalmente habló: muy bien, pero con una condición. Nómbralo. Jake dijo, intentando y fallando en parecer inocente. Tú también. El decano señaló a Jake y Emily con una pseudo vaina gelatinosa. Será personalmente responsable de asegurar que no haya daños duraderos en nuestra realidad, y enviarás un informe completo sobre tu creación, a la Junta de Seguridad Cósmica. Emily saludó elegantemente. Lo tienes, Dean, no te decepcionaremos. Mientras Dean Sachs resumaba murmurando algo sobre jubilación anticipada, la cafetería estalló en una charla emocionada. Estudiantes de una docena de especies diferentes ya estaban formando grupos, discutiendo proyectos potenciales e intercambiando ideas. Blorp, que había estado inusualmente tranquilo, de repente rebotó con energía renovada. ¿Esto significa que podemos hacer más cosas humanas locas?
¿Podemos construir un cohete a continuación? O una máquina del tiempo. Jake sonrió y rodeó con un brazo a la temblorosa mancha con calma. Amigo, comencemos con algo simple como reorganizar la biblioteca usando entrelazamiento cuántico, mientras el improbable grupo de amigos comenzaba a planificar su próxima aventura. El profesor Silblorp se vio arrastrado por la emoción. Tal vez reflexionó, esto es lo que el universo había estado esperando, un poco de caos humano para sacudir las cosas. Pocos sabían que las noticias de sus hazañas ya se estaban extendiendo por el campus, el planeta y pronto la galaxia. La era de la colaboración humano-alienígena había comenzado y el universo nunca volvería a ser el mismo, y en algún lugar de las profundidades del espacio, una entidad cósmica que podría haber sido el destino. Mismo se rió entre dientes y se acomodó para ver el espectáculo. Las cosas estaban a punto de volverse muy interesantes. De hecho, a medida que la emoción en la cafetería siguió creciendo, el datapad de Emily de repente emitió una serie de pitidos cada vez más frenéticos. Ella lo miró, sus ojos se abrieron. Jake, ¿recuerdas cuando dijiste que probablemente crearíamos un agujero negro antes de que terminara el día? Jake, que estaba en medio de explicar los puntos más finos de la manipulación de espuma cuántica a un grupo embelesado de formas de vida basadas en silicio. Pausa. Sí, no me digas. Emily levantó el datapad. Su pantalla mostraba un vórtice arremolinado de lecturas de energía de aspecto siniestro. No es exactamente un agujero negro, pero creo que podríamos haber creado accidentalmente una pequeña grieta en el continuo espacio-tiempo. En el departamento de historia hubo un momento de silencio atónito antes de que Jake estallara a reír. Clásico martes. Muy bien, pandilla, ¿quién está listo para una pequeña aventura interdimensional? Blur, que había estado experimentando con diferentes métodos de consumir la bebida imposible favorito actual, osmosis, rebotó emocionado. Yo elígeme, siempre quise violar las leyes fundamentales de la física. Profesor Silblorp, que finalmente había recuperado algo parecido a la sobriedad, agitó sus tentáculos en alarma. Ahora espera solo un nanociclo. No podemos simplemente ir de juerga a una grieta interdimensional, necesitamos alertar a las autoridades. Establece campos de contención, calcula el impacto potencial en el continuo espacio-tiempo. Sus protestas fueron interrumpidas cuando Jake le dio una palmada en lo que podría haber sido un hombro. Profesor amigo, ¿dónde está tu sentido de la aventura? Además, ahora somos las autoridades. Las órdenes de Dean. Recuerda a Emily, siempre la voz de la razón, o al menos un poco menos de caos. Intervino. Tiene razón, profesor, probablemente somos los mejor equipados para manejar esta situación. Además, si no la arreglamos rápidamente, quién sabe qué podría venir del otro lado. Como si estuviera en cola. Un chillido distante resonó por los pasillos, seguido por el sonido de algo grande, escamoso y probablemente carnívoro pisoteando su camino hacia ellos. En ese momento Silblorp gorgoteó, su color cambiando a un tono pálido y nervioso. Supongo que será mejor que investiguemos, pero quería dejar constancia de que creo que esta es una idea terrible. La tripulación MLY rápidamente se dirigió al departamento de historia, recogiendo algunos más estudiantes curiosos o tontos. En el camino, cuando doblaron la esquina, se encontraron con una escena de hermoso caos. Los pasillos normalmente cerrados de la academia se habían transformado en un remolino de energía temporal. Las pantallas holográficas parpadeaban entre imágenes de antiguas civilizaciones alienígenas y paisajes urbanos futuristas, y en el centro de todo, un portal brillante pulsaba con una luz de otro mundo. ¡Guau! Jake respiró, sus ojos brillaban con alegría maníaca. Es como si una discoteca vomitara en la cuarta dimensión. Emily ya estaba dispersa en la anomalía con su panel de datos fascinante. Parece ser un agujero de gusano estable, pero está circulando a través de diferentes puntos en el tiempo y el espacio si pudiéramos estabilizarlo. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por otro rugido ensordecedor a la vuelta de la esquina. Una criatura que parecía la descendencia impía de un T-Rex y una bola de discoteca. Es que un cronosaurio. Rex Blorp chilló, su forma gelatinosa temblando con una mezcla de terror y emoción. Cronosaurus Rex. Jake repitió incrédulo, está bien. Ahora sé que el universo es solo jugando con nosotros. Mientras la monstruosidad brillante se acercaba a ellos, el tiempo pareció ralentizarse. En ese momento, cada miembro de su improbable equipo sintió una chispa de algo más grande, una sensación de destino tal vez, o simplemente la adrenalina de enfrentar una fatalidad segura con amigos a tu lado. La mente de Emily corrió a través de cálculos y planes a medio formar. Las manos de Jake ansiaban construir algo, cualquier cosa que pudiera salvar el día. Blorp, against all odds, se encontró deseando tener extremidades para poder hacer bien cualquier cosa que no fuera moverse impotentemente, y el profesor Silblorp estaba reconsiderando seriamente sus opciones profesionales cuando el Cronosaurus Rex abrió Itzeme, revelando filas de dientes que parecían parpadear entre el pasado, el presente y el futuro. Jake se volvió hacia su compañero con una sonrisa salvaje. Bueno amigos, yo diría que esto oficialmente califica como un martes que está listo para hacer algo de historia o deshacerla, o lo que sea que estemos a punto de hacer, y con eso el equipo se sumergió en
La acción listo para enfrentar cualquier travesura temporal que el universo tuviera guardada para ellos. Después de todo, cuando eres amigo de humanos, cada día es una aventura, incluso si también podría ser el fin del mundo como lo conoces. Pocos sabían que este era solo el comienzo de una saga que abarcaría dimensiones milenarias, y la línea de tiempo alternativa ocasional, el universo mejor, se abrocharía el cinturón. Los habitantes del mundo de la muerte y sus amigos extraterrestres estaban en el caso. Y las cosas estaban a punto de ponerse raras.